Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo pensado en ayudar a las personas que estudian matemática general. A continuación vamos a resolver la siguiente operación combinada. Lo primero que vamos a observar es que tenemos que quitar este paréntesis cuadrado. También tenemos que observar que podemos ir resolviendo esta fórmula notable. También tenemos que resolver esta otra fórmula notable y podríamos ir adelantando la multiplicación de la x por los términos que hay dentro de este paréntesis. Si quitamos los paréntesis cuadrados que están subrayados en anaranjado, nos va a quedar lo siguiente. Esto debido a que si quitamos este paréntesis, este menos convierte a este otro menos en un más. Luego observamos que después del paréntesis cuadrado tenemos un más. Este más no se ve afectado por el menos que estaba fuera del paréntesis cuadrado, porque eso solo afecta a lo que está dentro del paréntesis cuadrado. Entonces lo volvemos a copiar. Luego vamos a resolver la fórmula notable que está subrayada en verde. Dicha fórmula notable se resuelve tomando el primer término, el cual sería este o este. Como los dos son iguales, no hay problema en cuál vamos a elegir. Y lo escribimos elevado al cuadrado. Luego escribimos un menos y tomamos el segundo término, que podría ser este o este. Vuelvo a insistir, como son iguales, no hay problema en cuál elijamos. Y lo escribimos al cuadrado. Luego continuamos con una parte que es ciertamente bastante extensa y es la fórmula notable que está subrayada en azul. Recordemos cómo era la fórmula. Bueno, antes que eso, debemos apreciar que entre la fórmula notable que está subrayada con verde y la que está con azul, tenemos un más, entonces debemos volver a escribir ese más. Luego nos dedicamos a resolver la fórmula notable que está subrayada con azul. Esta fórmula notable tiene un exponente 3 y la fórmula decía que tomamos el primer término y lo elevamos a 3. Luego, según la fórmula, si tenemos un menos dentro del paréntesis, entonces tenemos que escribir un menos. Luego vamos a escribir un 3 porque la fórmula notable nos indica qué es lo que tenemos que escribir. Y este 3 lo vamos a multiplicar por el primer término, el cual vamos a recordar, el primer término es este, elevado a la 2. Vamos a observar que realmente lo que vamos a hacer es ir disminuyendo el grado de cada término y lo multiplicamos por el segundo término sin elevar. Luego, según la fórmula, vamos a escribir un más y volvemos a escribir un 3 porque la fórmula nos lo indica, pero ahora el primer término no lo vamos a escribir elevado a nada. Eso sí, el segundo término, la cual era la x, lo vamos a escribir elevado a la 2. Y para terminar, vamos a escribir un menos y el segundo término elevado a la 3. Si observamos, no nos queda espacio para resolver la parte roja. Esto puede suceder prácticamente en cualquier examen de matemática. Entonces, vamos a resolver la parte roja para luego acomodarla correctamente. Lo cual quiere decir que vamos a multiplicar menos x por 2y. Si multiplicamos menos x por 2y, el resultado sería menos 2xy. Luego tenemos que multiplicar menos x por menos 12, lo cual nos lleva a que nos queda más 12x. Recordemos que esto es el resultado de la multiplicación que se hace en esta sección. A continuación tenemos que resolver otra fórmula notable, pero ahora en esta parte. Si podemos observar, no vamos a hacer nada con menos 7x a la 2, entonces lo vamos a reescribir. Pero luego vamos a resolver la fórmula notable que mencionamos, lo cual nos quedaría. Recuerden que la fórmula notable decía el primer término al cuadrado. Si aquí tenemos un más, entonces aquí vamos a escribir un más. Luego este 2 es de fórmula, siempre se escribe. Y luego escribimos el primer término por el segundo término, sin el cuadrado. Para terminar vamos a escribir un más, porque siempre va un más, el segundo término al cuadrado. Continuando, observemos que por aquí tenemos un más, el cual simplemente lo vamos a volver a copiar. Y ahora nos vamos a dedicar a resolver esta potencia, para la cual nos vamos a recordar que dice que el 4 está elevado a la 2. Si el 4 está elevado a la 2, tenemos que tener cuidado porque se debería hacer 4 por 4, lo cual da 16. Entonces escribimos 16. La x tiene un imaginario y recuerden que cuando hay exponente elevado a un exponente se multiplican entre sí y 2 por 1 es 2, por lo tanto nos queda x elevado a la 2. Observemos que por aquí tenemos un menos, el cual simplemente lo vamos a reescribir. También tenemos que entender que la y tiene un imaginario y los exponentes se multiplican. Y 2 por 1 es 2, por lo tanto escribimos y elevado a la 2. Luego observamos que por aquí tenemos un más, el cual simplemente se vuelve a escribir.
Y nos recordamos que 2 elevado a la 3 se hace 2 por 2 por 2, lo cual nos da 8. Entonces escribimos 8 primero. De este mismo razonamiento vamos a entender que 2 elevado a la 2 es lo mismo que decir 2 por 2, lo cual nos da 4. Entonces reescribimos el 3, el por, el 4 y la x. Podemos ver que aquí tenemos un más, el cual simplemente vamos a reescribir. Luego vemos que 3 por 2 da 6, entonces escribimos 6. Pero recuerden que la x tiene un imaginario y que los exponentes de un exponente se multiplican entre sí, entonces nos quedaría x elevado a la 2. Igual sucede con la última x. Esta x tiene un imaginario y multiplicamos 3 por 1 y eso nos queda 3. Noten que luego de resolver un poco ya nos queda un poquito más de espacio al final. Entonces lo único que debemos de hacer es tomar este término y copiarlo aquí al final. A continuación podemos observar que ya la expresión en general se ha vuelto un poco más pequeña. Y deberíamos de ir reduciendo algunos términos, por ejemplo los que están elevados al cuadrado. Vamos a observar que tenemos 7 negativo elevado al cuadrado, tenemos x al cuadrado, por aquí tenemos 16x al cuadrado y por aquí tenemos 6x al cuadrado. Si todos estos términos tienen x al cuadrado, se dice que son semejantes, entonces se pueden sumar o restar. Si hacemos esa operación, la cual sería menos 7 más 1. Si se preguntan de dónde sale este 1, es el 1 imaginario que está multiplicando a x a la 2. Más 16, el 16 que está con esta x a la 2 en verde. Más 6, el 6 que está con esta x a la 2. Si realizamos esa operación, el resultado debería de ser 16. Entonces, como todos estos números tenían x a la 2, el resultado me va a quedar 16x a la 2. Ahora vamos a tratar de observar si existen otros términos que tengan 2xy. Podemos apreciar por aquí que también existe otro término que tiene xy. Sin embargo, uno dice 2 y el otro dice menos 2. Y podemos apreciar que 2 menos 2 es igual a 0. Si nos da 0, vamos a decir que 2xy se cancela con menos 2xy, lo cual quiere decir también que no debemos volver a escribir. Luego vamos a ir analizando que existen y a la 2, y a la 2, y que solamente esos dos términos tienen y a la 2. Entonces, si esos dos términos tienen y a la 2, podemos decir que se pueden sumar o restar, pero sin embargo el primer y a la 2 tiene un 1, y el segundo y a la 2 tiene un menos 1, y 1 menos 1 es 0. Otra vez podemos decir que y a la 2 se cancela con menos y a la 2, lo cual quiere decir que no vamos a volver a escribir y a la 2. Ahora observemos que casi no existen términos que sean semejantes. Vamos a reescribir este 8 que tenemos aquí como un más 8. Nos recordamos que debemos de multiplicar menos 3 por 4 y eso nos da menos 12x. Por aquí tenemos un menos x a la 3, lo volvemos a bajar. Y en esta parte tenemos un más 12, lo volvemos a bajar. ¿Qué sería más 12x? Siempre que llegamos a un punto como este en el que parece que nos queda muy poco que hacer, tenemos que revisar si existen términos semejantes. Si apreciamos bien, por aquí tenemos un x a la 1 y por aquí tenemos otro x a la 1. Lo cual quiere decir que estos dos términos se pueden sumar o restar, pero debemos de recordar que 12 negativo más 12 positivo da como resultado 0. Lo cual quiere decir que este término se cancela con este otro. Y eso a su vez también quiere decir que no vamos a volver a escribir el término con x a la 1. Por lo tanto, para concluir, vamos a reescribir el 16x a la 2, el más 8, y para terminar, menos x a la 3. Es importante comprender que para procedimientos futuros, para nosotros va a ser valioso reescribir esta expresión en orden según los exponentes. Es decir, vamos a escribir primero el exponente mayor, luego el exponente que le sigue según el orden de los números enteros de mayor a menor, y al final, si existe algún elemento que no tenga variable, lo vamos a escribir hasta el final. Cualquiera de estas dos opciones es válida, sin embargo, la más recomendable sería esta. Gracias amigos, no se olviden de los 3 pasos básicos de YouTube y también, por supuesto, estudiar mucho.